Buenas noches, estimados miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional del Altiplano y distinguidos invitados que nos acompañan en esta segunda serie de webinars titulada Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales, que es organizada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Es un placer darles la bienvenida a esta serie de conferencias sobre inteligencia artificial, un fenómeno tecnológico que ha transformado nuestra interacción con la tecnología y ha influido en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana y profesional. La inteligencia artificial impacta profundamente la actividad de los profesionales al automatizar tareas rutinarias, permitiendo un enfoque en actividades de mayor valor estratégico y creativo. Herramientas impulsadas por la inteligencia artificial, como asistentes virtuales y software de análisis de datos, mejoran la eficiencia y precisión en el trabajo, facilitando la toma de decisiones informadas y basadas en datos. Además, la inteligencia artificial ofrece capacidades avanzadas de análisis predictivo y personalización, aumentando la productividad y competitividad en sectores como la salud, la ingeniería, el marketing y las finanzas. La inteligencia artificial transforma la manera en que los profesionales abordan problemas complejos, optimizan procesos y desarrollan soluciones innovadoras. En este contexto, nos complace anunciar esta serie de webinars, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y la discusión sobre las herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando e integrando en las actividades profesionales en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales. Agradecemos su participación y esperamos que este evento contribuya a enriquecer nuestro conocimiento y nuestras prácticas educativas. Juntos podemos aprovechar el potencial transformador de esta tecnología para construir un futuro más inclusivo, colaborativo y sostenible. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta segunda serie de webinars denominada Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales. En primer lugar, queremos agradecerles por acompañarnos. Esta serie de webinars está organizada por un equipo de Vicerrectorado Académico con la misión de explorar un espacio donde se pueda compartir conocimientos, reflexiones y experiencias acerca de la inteligencia artificial. Para todos aquellos que nos acompañan, esta se divide en 12 sesiones, siendo esta la 11ª, donde tendremos el privilegio de escuchar expertos de gran renombre que nos hablarán sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando en cada uno de sus campos y cómo ésta está impactando. Por ejemplo, la inteligencia artificial en el trabajo social puede transformar significativamente al momento de brindar servicios y gestionar casos. Por ejemplo, existen herramientas que nos pueden ayudar a analizar grandes volúmenes de datos para identificar quizá patrones, necesidades de las comunidades, lo cual nos permite la asignación más eficiente de recursos y una intervención más precisa. Además, los chatbots o asistentes virtuales pueden ofrecer un apoyo inmediato y accesible para todos los usuarios, brindando así información y orientación sobre los servicios disponibles. La inteligencia artificial también nos puede ayudar evaluando el riesgo y la predicción de crisis, mejorando así la capacidad de todos los trabajadores sociales para intervenir de forma proactiva y personalizada. Sabemos también que la inteligencia artificial tiene un fuerte impacto en nuestra sociedad y en nuestras normas éticas y morales. Por lo mismo, es para nosotros muy importante escuchar sus comentarios y opiniones. Al finalizar la ponencia, abriremos el espacio del chat para que todos puedan hacer sus preguntas y respuestas. Finalmente, pasaremos el link de asistencia. Cualquier duda o mayor información sobre
el webinar, se pueden comunicar con la licenciada Jacqueline Paola Lazo, quien es la coordinadora general. Ahora, sin más que decir, es para mí un honor presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Antonio López Peláez, quien nos hablará sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en el trabajo social. Bueno, ¿quién es? Quien es una figura prominente en el campo de trabajo social y los servicios sociales. Se ha desempeñado como primer secretario académico de titulación de trabajo social en la UNED de España. Durante su implementación catedrático de la universidad en el área de trabajo social y servicios sociales. Es director ejecutivo del Consejo Nacional de Bienestar Social desde el 2020 y una de las tres grandes organizaciones creadas por los trabajadores sociales en el primer Congreso Mundial de Trabajo Social en París. Con una prolífica producción académica, ha publicado más de 180 artículos en las revistas de alto impacto en el área de trabajo social, disciplinas afines como Oxford University Press, Cambridge University Press, International Social Work, o la Revista Europea de Trabajo Social, capítulos de libros y libros de editoriales de gran renombre a nivel internacional, director de la colección de libros Social Work Series y publicada por la editorial Thomson Reuters. En el ámbito de la innovación y los servicios sociales y la aplicación de la inteligencia artificial, ha editado importantes obras que exploran la intersección entre trabajo social y la tecnología, como el Manual Internacional de Trabajo Social Digital o la Transformación Digital de Bienestar Social. Además, ha coordinado ediciones especiales de revistas destacadas sobre el trabajo social digital fuera del ámbito académico. Es también patrono fundador de la Fundación Abacadabra de Magos Solidarios, evidenciando su compromiso con el bienestar infantil, incluso más allá de su carrera profesional. Es para mí un gusto cederle la palabra, doctor Antonio. Hola, buenas tardes. Pues bueno, aquí son la 1 de la madrugada en España, así que bueno, pues desde aquí buenas noches, muy buenas noches, profundas noches, ¿no? Muchas gracias lo primero quiero agradecer a la organización de estos seminarios que ya ha contado conmigo. Para mí es un honor estar con todos ustedes a estas horas tan tardías aquí en España. Y bueno, pues voy a centrarme en los próximos 35 o 40 minutos en cuestiones de fondo con las investigaciones que llevo a cabo, ¿no? Como ya habrán visto en sesiones anteriores de estos webinars, el ámbito de la inteligencia artificial fundamentalmente en los servicios sociales tiene 3 líneas, ¿no? El trabajo social, una es la predictiva, conforme tenemos datos podemos anticipar problemas, podemos estudiar y ver qué puede ocurrir. La segunda es la que tiene que ver con la creación de sistemas de atención, lo que llamamos asistentes virtuales, chatbots, que pueden ayudar a trabajar en diversos ámbitos, ¿no? Y finalmente, la tercera es el diseñar, en base a la experiencia, mejores buenas prácticas, ¿no? Aquí tenemos, por lo tanto, 3 ámbitos básicos. Les voy a presentar ahora pues, algunas experiencias y indicarles dónde pueden leer más, ¿no?, sobre estos temas y practicar más también. Pero fundamentalmente, cuando estamos hablando de que la inteligencia artificial nos permite, uno, establecer predicciones probabilísticas sobre lo que puede ocurrir, ¿no?, anticiparnos en función del uso de los datos. 2, comparar buenas prácticas y establecer estrategias y mejoras respecto a cómo se efectúa de hecho algo, o sea, no solamente analizar las probabilidades de que algo ocurra, sino también cuáles son las mejores prácticas. Y finalmente, cómo crear acompañamientos, asistentes que permitan una interacción entre los sistemas de inteligencia artificial y los seres humanos que, por ejemplo, permitan reducir la soledad no deseada,
Todo está dentro de un marco global más amplio, desde mi punto de vista, que tiene que ver con las características de la tecnología, con que las tecnologías no son neutrales y con que los efectos a largo plazo deben ser evaluados permanentemente. Y esto lleva, como todos ustedes pueden tener en la mente, a todos los debates éticos que en el ámbito de los servicios sociales, el trabajo social, cuando trabajamos con datos de personas que tienen que ser protegidos y cuando trabajamos con personas en situación de debilidad, pues son muy relevantes, ¿no? Voy a compartir con ustedes una breve presentación que ya tiene la organización, que se está compartiendo ya, ¿verdad? Se la pongo en el PDF porque no me funcionaba el PowerPoint en el tiempo previo en el que hemos estado trabajando. Y bueno, para mí es muy importante que se sitúen en este planteamiento, ¿no? El planteamiento para mí básico es que la tecnología no es neutral, ¿no? No es una afirmación gratuita, sino que las investigaciones en tecnología han puesto de relieve cómo las tecnologías responden a los intereses de quienes las diseñan y de las sociedades que las diseñan, y además cómo generan efectos no queridos a largo plazo, efectos más que no queridos, no pensados, ¿no? Piensen ustedes en cómo, por ejemplo, las calzadas romanas del Imperio Romano han articulado todo el territorio del Mediterráneo, del sur de Europa, durante miles de años. Y seguimos teniendo estructuras basadas en cómo se definían dónde estaban las ciudades, cómo se llega a ellas, etc. Hoy en día, cualquiera que piense en las autopistas, que piense en el cambio climático, en la huella ecológica de lo que hacemos, genera consecuencias a largo plazo. Y algunas pueden ser difícilmente reversibles. Por lo tanto, la tecnología no es neutral, la digitalización, que es el ámbito en el que nos movemos con la inteligencia artificial, no es neutral tampoco. Y la pregunta interesante para mí en la inteligencia artificial y el trabajo social es cómo diseñar un modelo de intervención digital en trabajo social. Cómo diseñar un modelo, por ejemplo, que tenga los menos sesgos posibles, que tenga las menos, digamos, que tenga los menos vicios en el sentido de una mirada viciada porque solo se fija en un aspecto, que es lo que es un sesgo, ¿no? En los estudios sobre inteligencia artificial se ha podido leer muchas veces cómo el modelo de belleza, los datos que se utilizan, hacen que por sí mismos emerjan comportamientos sesgados, porque son los que tienen una gran parte de la población en su modelo de consumo, en su modelo de interacción, en el ámbito del trabajo con las personas y el bienestar de las personas. Tenemos que partir de aquí para intentar afrontar este proceso de un modelo de inteligencia artificial que aborde los sesgos con los que se diseña y sea capaz de neutralizarlos, porque de primeras la digitalización no es neutral. Ahí les pongo 3 libros que he coordinado recientemente, del año 2023 y 2024, donde abordamos algunos de estos temas. A la izquierda de su pantalla tienen un estudio comparado de 15 países sobre los procesos de transformación digital y el bienestar social, que es como se llama en inglés el libro, Digital Transformation and Social Wellbeing, promoviendo una sociedad inclusiva. Este es un libro en el que participan investigadores de 15 países distintos. En el centro tienen el recientísimo, porque se ha publicado en este año, el handbook o manual, ¿no?, de trabajo social digital de la editorial Routledge, que es, como saben ustedes, es una de las más prestigiosas del mundo, ¿no? O sea, en el máximo nivel de excelencia. Y en este participan 70 expertos de 40 países analizando todas las dimensiones de la digitalización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo social, diferenciando los riesgos éticos, diferenciando los avances en según qué países, diferenciando y analizando buenas prácticas, analizando también cuestiones teóricas importantes en relación a la inclusión, a la infancia, a la juventud, al género, etcétera, ¿no? Y a la derecha tienen un libro que se ha publicado recientemente, el mes pasado, que lo que trabaja es en cómo abordamos estos programas de bienestar social en un contexto de transformación digital con la inteligencia artificial y qué podemos hacer desde las escuelas de trabajo social, desde la universidad, como ustedes, ¿no? Entonces tienen 3 libros que pueden consultar si lo desean, ¿no?
y donde tienen las investigaciones más recientes sobre estos temas. Es importante que lo tengan presente porque esto les va a permitir abordar con claridad, con precisión, los debates en los que estamos inmersos, ¿no? A continuación, me parece muy interesante que piensen ustedes que la inteligencia artificial, la digitalización, el bienestar, es algo que sucede a lo largo de la trayectoria vital. Tenemos problemas con nuestros menores y la inteligencia artificial nos puede ayudar, por ejemplo, a analizar datos y anticipar problemas. Tenemos problemas con nuestros jóvenes, de infoadicciones, de soledad no deseada, de acoso, de ciberbullying. Tenemos problemas con nuestros mayores. Y aquí el problema de fondo es cómo podemos abordar esa transformación tecnológica de los servicios sociales, del trabajo social, abordando el punto clave, que es la vulnerabilidad digital. La vulnerabilidad ante la inteligencia artificial. La vulnerabilidad que se produce por la falta de acceso. Muchos de ustedes en este seminario sobre inteligencia artificial se preguntarán si todo el mundo tiene conexión 5G o qué tipo de ordenador tienen y de programas. También sobre no solo el acceso, sino el uso, la competencia. Tenemos competencias para poder abordar estos temas. Y desde mi punto de vista hay que añadir un tercer aspecto que es la vulnerabilidad digital, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar? Bueno, ahí les pongo 3 textos, 3 libros también muy recientes, que uno de ellos es el recientísimo también de 2023 Handbook sobre las políticas de la familia a lo largo del curso de la vida, donde vamos a aplicar en los servicios sociales y en el trabajo social la inteligencia artificial, los diversos problemas para ver cómo aplicar la inteligencia artificial. En el que tienen en el centro de la pantalla es un trabajo sobre participación y codiseño, ya empíricamente en el ámbito del trabajo social con grupos, en las dinámicas grupales, que también se dan online. Y a la derecha tienen cómo se transforman los servicios sociales a través de la digitalización. Yo creo que aquí la clave para mí, ¿no?, que quería presentarles hoy era el tema de la participación como eje del trabajo social digital, es decir, que vamos a incluir a nuestros usuarios, a nuestros expertos en la medida en que contamos con ellos. Por eso es tan importante la co-creación, el diseño conjunto, el poner en marcha estrategias para una digitalización inclusiva y para una inteligencia artificial inclusiva, que tiene que responder a estos problemas, que tiene que responder tomando en consideración a todos los actores, que tiene que estar diseñada de una manera híbrida para tener en cuenta a los usuarios y que nos tiene que dar la capacidad de trabajar sobre los datos de una manera inclusiva. Y la inclusión social comienza por el respeto a la privacidad del usuario, comienza por el tratamiento extremadamente decente de los datos, ¿no? Si me preguntan ahora, como ha dicho la presentadora de esta conferencia, desde el año 2020 soy director ejecutivo de la International Council of Social Welfare, que es la Concilio Internacional de Bienestar Social. Saben, los que no sean de trabajo social igual no lo saben, pero en 1928, hace casi 100 años, en París se celebra la primera Conferencia Internacional de Trabajo Social y se crean las 3 grandes organizaciones mundiales que desde entonces, 100 años, organizan los Días Mundiales del Trabajo Social, la Agenda Global del Trabajo Social, los grandes congresos mundiales, que son la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. En segundo lugar, la Asociación de Escuelas de Trabajo Social. Y en tercer lugar, esta de la que yo soy director ejecutivo global, que es la que trabaja con las ONGs y con las instituciones de bienestar social. O sea que desde el principio, desde 1928, nuestras primeras compañeras en París tenían claro que el trabajo social tiene 3 dimensiones: la profesión, la enseñanza y las instituciones donde se lleva adelante las dinámicas inclusivas para incrementar el bienestar de la población, sean instituciones públicas o privadas. Bueno, si me preguntaran ahora a ustedes qué tiene que abordar la inteligencia artificial ahora en estos años, ¿no?, pues les pongo ahí 4 textos que a mí me han hecho pensar y que son muy relevantes de nuestras últimas investigaciones sobre estos temas. Para mí,
Una clave son los nativos digitales, o sea, la gente que ya nosotros todos estamos dentro de las redes sociales al nacer. Ya hay fotos nuestras circulando en WhatsApp desde que nacemos. Ya estamos presentes de múltiples maneras y muchas no queridas, porque mis fotos que compartieron otros pues no han tenido nunca mi autorización y ustedes cuando eran pequeños sus padres lo hacían y sus madres porque les querían, ¿no? Pero tenemos todo tipo de imágenes, de sonidos en las redes sociales. En segundo lugar, la superdiversidad. Estamos en sociedades muy, muy complejas, muy, muy diversas. La tercera, lo que ha supuesto el COVID ha supuesto una aceleración brutal de los procesos de digitalización. Ahí tienen el segundo libro, comenzando por la izquierda de su pantalla, que es un libro que editan Patricia Fronek y Karen Smith-Rotavi Casares. Patricia Fronek es una catedrática de trabajo social de la Universidad de Griffith en Australia, y en este libro analizan lo que ocurrió en el COVID en los primeros 6 meses en 146 países, y a partir de ahí, les recomiendo su lectura, establecen una serie de análisis sobre cómo ha cambiado, ¿no? En el primero a su izquierda tienen este otro texto sobre los servicios sociales para los ciudadanos digitales, y en los de la derecha tienen 2 libros que también he coordinado yo sobre las brechas digitales y las políticas sociales en un contexto de transformación digital, que han venido caracterizadas hasta la pandemia del COVID por una austeridad como estrategia global, ¿no? El libro en color rojo es un libro sobre la robótica, que es un aspecto muy relevante. Bueno, por lo tanto, para que puedan ustedes tener una visión de conjunto a nivel global y a nivel local, a nivel de América Latina, a nivel de Perú y a nivel de Europa y de Asia, lo que abordamos son la incorporación masiva de tecnologías, la superdiversidad de sociedades, la inmersión digital desde el inicio de la vida y la vulnerabilidad digital, que es un elemento clave en el que nos jugamos el bienestar. Tanto la lucha contra la vulnerabilidad digital como el uso de la inteligencia artificial, desde este punto de vista, tienen que diseñarse entre todos, tienen que diseñarse tomando en cuenta a todos los actores, y por lo tanto es una tarea colectiva. Prácticamente es la primera vez en la historia de la humanidad donde las tecnologías no simplemente se diseñan y se aplican, sino que ahora puede intervenir la población en su, digámoslo así, diseño y puesta en marcha. Hace 100 años se desarrollaban los coches, se implementaban, pero uno simplemente los consumía cuando le llegaban. Por ejemplo, el paso de la edad del bronce, lo que hay hace 6.000 años es un cambio de tecnología, nuevos materiales, se pasa del cobre al bronce o del bronce al hierro, y eso lo que significa es que hay sociedades que se imponen unas a otras y las desbordan por un avance en tecnología militar. Ahora lo que ocurre es que por primera vez los ciudadanos, al menos en Occidente, al menos en las sociedades democráticas, podemos opinar, podemos defender nuestros derechos, podemos hablar de una inclusión digital. Por ejemplo, llevo a cabo un proyecto, dirigido a un proyecto europeo, en el proyecto Camus, en los últimos 2 años, en la ciudad de Fuenlabrada, una ciudad de 200.000 habitantes, cerca de Madrid, en el centro de España, para abordar los sesgos con los que tratamos a nuestros usuarios en los servicios sociales, en el ayuntamiento, en una institución pública. Y a partir de ahí sacar datos para desarrollar mejores sistemas de atención. Estamos en un momento en el que podemos abordar y discutir sobre los sesgos de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es una transición tecnológica en la que estamos, en la que, por decirlo así, estamos mejor ubicados que hace que en anteriores transiciones tecnológicas, ¿no? Si tuviéramos que pensar conjuntamente en cuáles son las prioridades que tenemos que afrontar, ¿no? A mí me parece que una muy importante es darnos cuenta de que las tecnologías generan siempre, como todo en la vida, oportunidades y generan también barreras. En torno a las oportunidades hay países, sociedades, empresas, personas encuentran una oportunidad y triunfan. Y también hay personas que se encuentran, comunidades, quizás países, empresas desbordadas y se encuentran como una barrera. Entonces, nosotros no solo podemos decir vamos a incluir la inteligencia artificial en el trabajo social,
sino que tenemos que preguntarnos por lo que queda fuera, por lo que queda excluido por la exclusión digital, por la exclusión generada por la propia inteligencia artificial, por los riesgos. Entonces, ¿para qué? Para generar oportunidades de inclusión. Aquí en esto de la tecnología, que es un tema que yo trabajo hace muchísimo tiempo, sí que me gustaría compartir con ustedes que yo creo que los argumentos binarios aquí no funcionan, o blanco o negro, aunque curiosamente en la informática todos son ceros y unos, ¿no? Todo es binario. Pero en la vida social no es binaria. Entonces aquí no es a favor o en contra de la tecnología, o prohibirla o aceptarla tal y como viene. No. Lo que se trata es de diseñar la tecnología y establecer equipos interdisciplinares de trabajadoras sociales, informáticas, ingenieras, que nos permitan incorporar herramientas tecnológicas que fortalezcan la inclusión social en un entorno digitalizado. Por eso les pongo que nuestro gran reto global, en Perú, en España, en Estados Unidos, es evolucionar de una cultura individualista en la que la compasión ha colapsado, ¿no? Y miramos a los demás como extranjeros, enemigos, hacia unos servicios sociales y sanitarios codiseñados, participativos, universales, digitalizados, en una cultura del cuidado que afronten la vulnerabilidad digital. Hoy en día muchas personas tienen ordenador en su casa, tienen conocimientos técnicos, pero les desborda les desborda la inseguridad al manejar el ordenador, les desborda la cantidad de piratas informáticos que existen, les desbordan su propia situación vital, les desborda el momento en el que están. Y aunque tengan ordenador y tengan competencias, pueden verse envueltos en un grave problema. La vulnerabilidad digital va mucho más allá del acceso o de las competencias de uso. Tiene que ver con las diversas circunstancias en las que estás, con los problemas que tienes para poder intervenir en el desarrollo de tu propia vida. Esto lo vemos mucho con las personas mayores, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es si podemos diseñar una inteligencia artificial antisesgos, centrada en el cuidado y que se base en los derechos digitales de los ciudadanos. En España, en el año 2018, se aprobaron los derechos digitales de las personas, ¿no? Imagínense ustedes qué pasa cuando ustedes fallezcan, qué pasa con su voz. Está en internet, en montones de vídeos. ¿Qué pasa con sus fotografías? Todas las que están subidas. Se pueden utilizar, podemos hacer un alias, podemos crear un avatar en el metaverso con la cara de nuestros padres, con su voz. ¿Cómo cuidar nuestros datos y prevenir utilizaciones espurias, ¿no? En España hemos aprobado y en otros países el testamento digital. El caso de Perú, pues no lo he estudiado, no sé si lo tienen aprobado, pero claro, ¿qué ocurre con todo lo que ustedes tienen? Y si se puede utilizar esos datos, claro. Y a partir de ahí tienen este tema básico del codiseño y la participación, ¿no? O sea, no es un mundo en el que somos consumidores pasivos de tecnología. No es así. Tenemos que ser actores activos en el diseño tecnológico. Y aquí la gran pregunta es cómo generamos una alianza entre profesionales del trabajo social, entre informáticos, entre ingenieros de inteligencia artificial y con las políticas sociales y las personas que tienen cargos de responsabilidad para desarrollar herramientas digitales inclusivas. Y son inclusivas no porque lo diga el que las diseña, sino porque han participado las personas afectadas. A partir de ahí les pongo algunos ejemplos de los problemas que tenemos, ¿no? Por un lado, tenemos los problemas de la polarización, el uso espurio. Además, siempre la inteligencia, como les pasa con chatbot, como saben ustedes, siempre se basa en probabilidades. Y entonces, bueno, con probabilidades puedes acertar o no. Pues una alta probabilidad, pero siempre hay un margen de error. Claro, aquí tienen por un lado el tema de en la medida en que la inteligencia artificial nos puede engañar, nos puede llevar a errores, nos puede poner en situaciones de riesgo por su propio diseño, si no la supervisamos. Y en el otro lado tienen como la inteligencia artificial, la digitalización, el metaverso. Es como aquí un artículo muy reciente, del 12 de marzo de 2024, o sea, prácticamente de ayer, sobre los retos en el metaverso, ¿no? Que es un espacio en el que uno construye e interacciona en el mundo digital, ¿no? Entonces, claro,
la manera en la que nos relacionamos tiene mucho que ver con las tecnologías que utilizamos. Ya ven ustedes que mucha gente hoy en día ya, que les llamen directamente por teléfono, parece casi que es una agresión, hay que mandar un WhatsApp, un mensaje. Nosotros estamos cambiando nuestras interacciones y a la vez estamos dentro de sistemas de medida continua de quiénes somos, lo que hacemos, nuestras interacciones, de análisis de los datos sistemáticos. Cómo podemos asegurar nuestros derechos, cómo podemos desarrollar sistemas de predicción probabilística, por ejemplo, en el caso de maltrato a menores, que nos permitan tener herramientas de análisis, pero que también sean conscientes de los sesgos, ¿no? Sean conscientes de los sesgos y de la diversidad de los grupos de población, porque a veces los problemas tienen que ver también con a readaptarnos porque hemos cambiado de país y la normativa es distinta y venimos de otra cultura. ¿Cómo eso lo gestionamos? ¿Cómo lo introducimos en nuestros sistemas de análisis basados en la inteligencia artificial? Como ven ustedes, es un tema realmente apasionante, ¿no? Es un tema realmente apasionante en el que estamos inmersos, ¿no? Ya para dejarles un tiempo para discusión, puesto que mi intervención es de 1 a 2 de la madrugada aquí en España, y quiero dejar un tiempo para el debate y las preguntas, ¿no? Podríamos pensar, bueno, cómo los retos que nos impone la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí les pongo, bueno, la transparencia lo ven, ¿no? Se puede decir de muchas maneras, luces y sombras, ¿no? ¿Cómo poner al ciudadano en el centro del trabajo social? ¿Cómo podemos cambiar nuestra mirada tecnológica, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí por un lado lo que tienen es que lo que tenemos son muchísimos datos básicos que tienen que ver con la gestión de la inteligencia artificial, pero también tenemos otros temas, ¿no? Que tienen que ver con la jerarquización de las organizaciones y con las competencias digitales. A veces la inclusión de la inteligencia artificial, la digitalización, que es el paso previo, aunque pensamos que nos va a permitir mejorar, en muchos casos no genera empresas, organizaciones, sistemas de poder menos jerárquicos y más horizontales. Depende del modelo. Y hay muchas investigaciones que nos muestran los sesgos o las dificultades derivadas de los procesos de digitalización. De ahí que ahí les pongo, pues, cómo se ha creado a nivel internacional una serie de alianzas para desarrollar una inteligencia artificial integradora en el trabajo social. Y, o sea, alianzas entre usuarios, organizaciones, administraciones públicas para generar una inteligencia artificial integradora. Esto es un reto básico para nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a ser, bueno, en mi caso es evidente, yo creo que los que me escuchan que no sean ingenieros e ingenieras de inteligencia artificial, nosotros no tenemos que hacer el código, lo que tenemos que trabajar para que el código sea un código integrador. Tenemos que tener equipos interdisciplinares para esto, ¿no? Y ahí les pongo, por ejemplo, el Centro para el Apoyo a la Inteligencia Artificial en el Sector Público, que es muy importante y donde pueden ver dinámicas, debates, propuestas que permiten establecer esa alianza integradora para desarrollar una inteligencia artificial inclusiva, ¿no? Y les he traído 3 buenas prácticas, por supuesto pueden ustedes encontrar muchas otras, ¿no? Pero 3 buenas prácticas donde se puede aplicar lo que hemos hablado antes, ¿no? La inteligencia artificial nos permite un análisis predictivo de los datos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, esto nos permite desarrollar sistemas de asistencia social personalizada con los datos, que es la segunda que tienen, en Azerbaiyán, es un país en desarrollo, en el centro de Asia. Tenemos en Alemania, por ejemplo, la primera que les propongo, que es un modelo digital de asesoramiento anónimo con tu chatbot y tu inteligencia artificial que habla contigo y que lo que te busca es establecer conexiones entre los servicios sociales locales y los jóvenes, de tal manera que sabes a lo que acudir, te lo presentan, puedes actuar, puedes hablar, puedes interaccionar, y todo esto lo puedes hacer pues como un asesoramiento basado en esa digitalización e inteligencia artificial. Y el último, que es un proyecto en el que participo yo personalmente, que es un proyecto de la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, en Málaga, que es mi ciudad natal, en el sur de España, en el Mediterráneo.
lo que estamos haciendo ahora es integrar robótica, inteligencia artificial y domótica en lo que llamamos un Living Lab. Hemos creado una casa donde probamos todas estas tecnologías con usuarios para ver cuál sería la más adecuada, ¿no? Buscando que sean lo más económicas posibles, los más razonables y testando los diversos sistemas de inteligencia artificial, cómo nos pueden ayudar los diversos modelos de robot y de domótica para poner en marcha pues, nuevos modelos de atención domiciliaria que permitan a las personas permanecer más tiempo en su casa, que es el modelo en el que estamos, ¿no? De abandonar las grandes residencias y estar en tu casa en mayor tiempo. Te puede ayudar la inteligencia artificial a tener una relación distinta con tu espacio directo, con las necesidades que tienes, con las personas con las que te relacionas. Puedes automatizar el hogar. Uno, por ejemplo, de las tecnologías que hemos desarrollado muy baratita es un chip que tú tienes en la puerta y con tu teléfono puedes abrir la puerta. ¿Cuántas puertas, lo que saca una persona mayor encerrada dentro, tiene que ir los bomberos y tirar la puerta y hay que pagarla y volverla a poner? Cuando lo puedes hacer automáticamente con un código, ¿no? Cuando puedes avisar además si tienes un problema, puedes integrar un robot que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial y a la vez está interactuando con las personas que cuidan, que están atentas a lo que ocurre en la casa. Fíjense ustedes cómo esto nos cambia radicalmente nuestro modelo de estar en el mundo, ¿no? Y esto vuelve a lo que habíamos hablado, nos servía la inteligencia artificial, que se basa en un análisis probabilístico, en poder analizar las expectativas y los escenarios que nos vienen delante, de futuro. En segundo lugar, nos pueden analizar buenas prácticas y establecer mecanismos de interacción. En tercer lugar, también pueden desarrollar sistemas de acompañamiento virtual que nos permitan abordar mejor nuestra vida cotidiana. Fíjense ustedes, estos tres ejemplos, claramente, en países muy diferentes, España, Azerbaiyán y Alemania, abordan temas específicos diferentes, ¿no? Hay otros muchos, hay otros muchos que tienen que ver, por ejemplo, en la ciudad de Helsingborg, en Suecia, pues tienen un sistema que traslada la clasificación internacional de disabilidad en un conjunto de instrumentos que permiten medir en cada casa pues los indicadores y el algoritmo procesa los datos y ayuda a identificar las tendencias, los problemas y el comportamiento para dar una atención preventiva a las personas mayores en una edad temprana dentro de esta situación de personas mayores, ¿no? En una etapa temprana de sus dificultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos desarrollar sistemas de asistentes virtuales. En el caso de Madrid, es otro ejemplo, ¿no? Donde estamos atendiendo a 5.163 personas mayores de 75 años con un sistema de asistentes virtuales que analiza sus características, su conversación, habla con ellos y permite establecer una estrategia de abordaje de la soledad tanto a través del asistente virtual como a través de un asistente personal, ¿no? Claro, todo esto siempre tiene presente, como les estoy indicando, el tema de las cuestiones éticas, ¿no? Si me dicen ahora, si tuviéramos que pensar ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Me dijeran ustedes, ¿cómo puedo, será objeto de otro seminario, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo evolucionar desde que me cuente qué es la inteligencia artificial aquí en el trabajo social a desarrollar, a codiseñar, a co-crear programas de inteligencia artificial adaptados al trabajo social que afronten los sesgos y que reduzcan la vulnerabilidad digital? Pues lo tienen aquí, ¿no? El punto clave es la participación y el codiseño. Ahí nos puede ayudar mucho todas las técnicas del diseño y aplicadas o de diseño centrado en la persona para aplicarlas tanto al ámbito de los espacios en los que desarrollamos su trabajo como al ámbito informático. En segundo lugar, el análisis del contexto socioeconómico y cultural para ver la vulnerabilidad digital, que en muchos contextos puede ser el no tener acceso a las redes sociales, a Internet, y en otros puede ser directamente que afrontamos administraciones, como es el caso de la española, completamente digitalizadas, donde si no tienes tu identidad electrónica no vas a poder hacer casi nada y donde la dificultad en algunos de los trámites
es elevada, ¿no? Entonces, claro, necesitas un entrenamiento específico. ¿Cuáles serían las áreas críticas, si ustedes me preguntan, en el trabajo social donde podemos aplicar la inteligencia artificial? Bueno, ahí las tienen, las áreas críticas para mí, ¿no? En mi investigación. Desde luego la atención domiciliaria, la residencia, la intervención con menores, la carrera profesional, los derechos digitales y también muy importante las crisis humanitarias. Hemos desarrollado un proyecto europeo, Erasmus, durante 4 años. Yo era el líder en el investigador principal en España, con colegas de Turquía, de Colombia, de Brasil y de Portugal. Y lo que abordábamos eran los problemas de las crisis humanitarias y de los refugiados en Turquía con el caso sirio y en Colombia y en Brasil con el caso venezolano, ¿no? Donde millones de personas se han desplazado, tanto en el caso de la guerra de Siria como el de Venezuela, ¿no? Y ahí lo que nos hemos encontrado en muchas de estas crisis es el papel clave que tienen los sistemas digitales, las redes sociales, y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar, digamos, sistemas más eficaces, ¿no? Para poder predecir, para poder anticiparnos y para poder comparar buenas prácticas, ¿no? Esto lo tienen, con esto ya estoy casi concluyendo, ¿no? Porque ahora mismo son ya las 2 menos 20 minutos en España. ¿Cuáles serían las prioridades? Usted me dijera, bueno, pues concretemos, ¿cuáles serían nuestras prioridades para abordar la inteligencia artificial y para reducir la vulnerabilidad digital desde la perspectiva del trabajo social, de los trabajadores sociales, ¿no? Bueno, para mí lo más importante es que lo primero no es la tecnología, sino los problemas. No tenemos que centrarnos tanto en la inteligencia artificial como en los problemas y a partir de los problemas diseñar las aplicaciones. Eso implica visibilizar los servicios sociales porque tenemos que ver los problemas, fortalecer la prevención de los problemas, tener una tecnología que nos permita anticiparnos, que permita simplificar trámites y optimizar procesos. La inteligencia artificial en sociedades muy burocratizadas, como son todas las que están basadas en la digitalización, es básica para gestionar y simplificar los procesos. Esto implica por parte de los usuarios, en la parte izquierda de este círculo que tienen allí, ¿no? Por las competencias digitales, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, y una redefinición de lo que tenemos que hacer para abordar e incluir todo el ámbito de la vulnerabilidad digital, que hace 30 años pues, no existía, ¿no? Pero que ahora mismo es clave. A partir de ahí, el modelo para mí sería un modelo que podríamos llamarlo de escucha activa, ¿no? De escucha activa, donde la participación y el codiseño forman el eje básico de una inteligencia artificial aplicada al trabajo social, ¿no? Definiendo los problemas con los profesionales, como ven ahí, y con los usuarios en un sistema de participación y cooperación. Diseñando las soluciones con los profesionales y con los usuarios. Evaluando la intervención con los profesionales y los usuarios. Haciendo propuestas de mejora con los profesionales y con los usuarios. Y con esto ya, la parte final de mi ponencia es, claro, ustedes están en la universidad, están en un seminario universitario, pensando en qué compartir con ustedes en este breve tiempo que tengo disponible, pues pensaba, claro, y cualquiera puede decirme, ¿cómo yo me participo en esto? ¿Qué necesito en mi universidad? ¿Cómo me tengo que formar? O si soy un profesor o una profesora, pensar, ¿cómo tengo que intervenir? ¿Cómo tengo que formar? ¿Qué herramientas tengo que dar? Entonces pongo aquí las competencias que yo creo que son necesarias. Yo creo que es necesario que trabajemos en competencias participativas, en diseño, en cooperación, y aprender a trabajar. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, que llevamos aquí en España es en los trabajos de fin de máster o de fin de grado, en informática, por ejemplo, y buscar trabajos que sean conjuntos y decir, bueno, usted hace la parte de trabajo social y usted la de informática y lo hacen juntos y cotutorizamos un profesor de informática y uno de trabajo social este tema y a partir de ahí pues hacemos aplicaciones estrictas basadas en los datos de los servicios sociales. Eso cambia mucho cómo abordas el tema, ¿no?
En segundo lugar, esto es obvio, necesitamos pues, competencias en métodos y técnicas de investigación social. Evidentemente, no podemos abordar una tecnología como la inteligencia artificial, que es predictiva, que implica análisis de datos a gran escala y que está afrontando y nos permite generar herramientas para tomar decisiones sin investigar correctamente. Lo mismo ocurre en el caso de las redes sociales. Yo creo que es muy importante en el ámbito de la inteligencia artificial, y por eso les citaba al principio varios libros que he publicado con muchos otros autores en 2023 y 2024, que pueden consultarlos, ¿no? Si les interesa. Que es muy importante que esto tenemos que hacer en perspectiva comparada. Y ahí juegan un papel clave las tres grandes asociaciones de trabajo social. Las tres grandes asociaciones, en su congreso, el último ha sido en Panamá hace unos meses, Congreso Mundial de Trabajo Social, le están dando cada vez más peso a la inteligencia artificial, a la tecnología, a la digitalización, y cada vez hay más proyectos que se desarrollan de este tipo. Yo creo que los estudiantes deberían pensar y tener una información estricta y habilidades para trabajar en proyectos internacionales y en comparaciones internacionales, porque estas prácticas que les he comentado antes, las organizaciones las diseñan organizaciones diferentes en lugares diferentes. ¿Por qué no vamos a comenzar por trabajar en nuestras propias organizaciones, ¿no? Finalmente, pues claro, tener más formación en el ámbito del trabajo social digital, de ahí que les citaré el handbook, el libro de texto que hemos publicado, que es un libro con 70 autores de 40 países trabajando, desde la India hasta Taiwán, pasando por Argentina, ¿no? O por Estados Unidos, trabajando sobre los temas de la digitalización. Y por tanto, ver qué modelos predictivos de protección de datos, cómo podemos trabajar, cómo podemos, dado que la tecnología no es neutral, que es lo que hablábamos antes, al principio de la sesión, cómo podemos desarrollar una inteligencia artificial inclusiva que aborde la vulnerabilidad digital. Y por eso, para mí, es muy relevante que tengamos equipos interdisciplinares de servicios sociales, con expertos de ONGs, con expertos en inteligencia artificial, en digitalización, que nos permitan abordar la realidad en la que estamos. Para acabar, me gustaría decirles que no va a haber una democracia inclusiva si no hay una tecnología inclusiva. Y sin una digitalización inclusiva, sin una inteligencia artificial inclusiva, no vamos a tener un nivel de bienestar adecuado basado en los derechos humanos. Por tanto, la digitalización, la inteligencia artificial y el trabajo social tienen que ir de la mano en un proceso de co-creación conjunta que nos permita incrementar el bienestar de toda la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por esta excelente presentación y el lindo análisis que hace casi al final. Yo creo que los más de 200 participantes opinan igual que yo, por eso también las reacciones que puede ver en este momento. Para nosotros es muy importante recibir las preguntas y respuestas de todos también, así que ya pueden usar la función del chat, por favor, para escribir todas las preguntas. Por otro lado, por nuestro grupo de WhatsApp se han ido surgiendo preguntas durante la exposición, pero también he notado que se han ido respondiendo varias de ellas mientras usted seguía exponiendo. Entonces, voy a resumir 3 preguntas que se han repetido un poco más por lo general, y una de ellas es, ¿conoce o cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que usted recomienda para que nosotros podamos hacer el seguimiento? Bueno, es una buena pregunta, y yo creo que para que quede, les voy a poner ahora mismo aquí porque en el chat, ¿no? Yo también puedo entrar en el chat, ¿verdad? Sí, usted también puede. Por favor, a las personas que han levantado la mano, Irma, por favor, escribí la preguntita por el chat o por el Les grupo. acabo de poner un artículo que acabo de publicar con otros autores, donde aparece además un proyecto de investigación en la República Checa sobre el bienestar infantil y la digitalización y el bienestar social. Las herramientas de inteligencia artificial son muy variadas, desde ChatGPT hasta... Hay muchos tipos de análisis. Yo creo que más bien aquí lo que se trata es de cómo nosotros, por ejemplo, si utilizamos ChatGPT, podemos utilizarlo de una manera que sea inclusiva, colocando dentro del proceso de análisis probabilístico, que siempre tiene una herramienta de este tipo,
a usuarios y a profesionales. Nosotros no es que tengamos que desarrollar herramientas nuevas, sino rediseñarlas o incrementar el nivel de participación. Para mí esto es claro. El problema, por ejemplo, con los datos es un problema relativo a la garantía de los derechos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y ver qué tipo de información tenemos, cómo se utilizan y si podemos proveer, garantizar que van a quedar estos datos protegidos por la administración, ¿no? Ahí tenemos problemas y después tenemos problemas como el que les he contado de qué va a ocurrir con la voz de esos padres o la suya cuando no estén, que también son problemas importantes, ¿no? O sea que hay, ¿cómo podemos nosotros rearticular? A mí me parece que en el metaverso pues tenemos que rearticular un espacio de bienestar social y tenemos que hacerlo con las tecnologías, ¿no? Pero bueno, son preguntas muy interesantes. Tienen ahí el artículo sobre el trabajo social digital que se acaba de publicar, yo creo que todavía online ayer. Muy bien, muchas gracias, doctor Antonio. Por otro lado, ¿la tecnología puede ayudar a fortalecer esta relación o podría crear barreras? Las dos cosas. Ya les he contado que esto no es muy binario, ¿no? Estamos enseguida, ¿se acuerdan ustedes de todas las personas que protestaban contra las primeras máquinas, ¿no? Y todas estas peleas, si la tecnología crea empleo, lo destruye. Para mí el punto de vista básico es que los seres humanos lo que hacemos es hacer máquinas. Un arco es una máquina, una flecha es una máquina, y nosotros desde el lenguaje lo creamos y es una tecnología que nos sirve para entendernos. Los seres humanos lo que hacemos son máquinas, son cosas. Entonces, no es cuestión de si la tecnología contra los seres humanos como Terminator aparte, no hay mucha ciencia ficción aquí que nos distorsiona la mirada. Toda tecnología genera. Hay un sociólogo francés, Paul Virilio, que decía que toda tecnología genera su propio accidente, y es verdad. Por ejemplo, podemos tener coches y los coches supusieron una mejora tecnológica brutal respecto al transporte en base a caballos. En la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad de Londres estaba llena de porquería, como todas las ciudades, y estaba colapsada por el transporte animal. Tanto el tren de vapor como los coches posteriormente permitieron la limpieza de las ciudades. Hoy en día suponen un problema. ¿Qué significa esto? Significa que las tecnologías generan sus propios accidentes y por eso necesitamos mecanismos de evaluación participativos. Vamos a tener mecanismos donde la tecnología que nos sirve para comunicarnos a su vez permite el ciberbullying, el ciberacoso. Entonces tenemos que, no es decir que sí o que no, sino cómo lo gestiono y cómo para gestionarlo necesitamos ser protagonistas del cambio tecnológico. Necesitamos participar en el diseño. Muchísimas gracias. Continuando también, corriendo un poco con las preguntas, ¿tiene algún ejemplo o algún caso de éxito que se haya usado inteligencia artificial en el trabajo social? Bueno, es que claro, todo esto es muy, muy, muy complejo. Los 3 casos que les he puesto son casos de éxito. O sea, que tú puedas crear un sistema de inteligencia artificial con tu ChatGPT y con tu chatbot que habla con los jóvenes, les orienta qué prestaciones tienen, cuando tú le preguntas te pueda indicar, ponga en conexión los servicios públicos con cada uno de los jóvenes y cree una comunidad en torno a esto. Esto es un gran éxito, ¿no? Lo que ocurre es que después, en cada uno de los casos, necesitamos anticiparnos. Por ejemplo, para mí, creo que todos los modelos de análisis de los datos que les he puesto el otro ejemplo, ¿no? Y les he contado también de una ciudad de Suecia, sobre las personas mayores son cada vez más relevantes para poder automatizar, para poder fortalecer una domotización inclusiva, que las personas estén más tiempo en su casa. De esos casos ya hay muchos y ahí hay muchos ejemplos prácticos donde la inteligencia artificial nos permite una gestión adecuada y también llegar a colectivos a los que no llegábamos antes. Por ejemplo, en el caso de Perú, desconozco, pero en el caso español, los jóvenes no son usuarios proactivos de los servicios sociales, acuden poco y están en sus redes, en sus burbujas, lo que llaman en inglés las echo chambers, las cámaras eco, ¿no? ¿Cómo podemos salir de ahí? Nos pueden ayudar estas tecnologías. Claro, y eso también responde a una de las preguntas que acaba de llegar hace un momento,
donde cómo podemos usar la inteligencia artificial en personas con habilidades especiales, ¿no? Y usar la inteligencia artificial es adaptable también para cualquier tipo de estas personas. Claro. Yo creo que aquí, por ejemplo, nosotros podemos analizar en un colectivo determinado cuántas personas con necesidades especiales tenemos de determinado tipo y analizar y predecir y ver las reglas de edad y ver la evolución, entonces anticipar comportamientos o comparar buenas prácticas. Yo puedo meter en ChatGPT o pedir, bueno, preséntame casos de buenas prácticas de este tipo. Y bueno, vamos a trabajar acumulando, ¿no? Y lo mismo nos ocurre en la investigación cualitativa. Hay muchos programas, como el Mascudá y otros, que se permiten análisis que conforme le metes más capacidad algorítmica, pues son más capaces de utilizar muchos más datos para que emerja, como el Machine Learning, ¿no? La ciencia de datos, para que emerjan los comportamientos estereotipados más comunes. Por eso cuando analizamos el comportamiento de la población, emergen como resultado final los sesgos que tiene esa población. Por tanto, tenemos que tener cuidado porque, claro, nos van a dar resultados que después a su vez tenemos que analizar críticamente. Pues bueno, yo creo que ahí hay un amplio campo de herramientas. En el ámbito, por ejemplo, de la educación, el ChatGPT, no podemos decir simplemente que no lo vamos a mirar. Tenemos que trabajar con él, aprender a hacer comparaciones, mirar probabilísticamente los resultados que da y establecer pues dinámicas de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que que se ha puesto en marcha hace nada, que les voy a decir el nombre porque tenía aquí preparado para ustedes, ¿no? Que ya son las 2 prácticamente, pero donde lo que están haciendo han desarrollado una herramienta de realidad virtual para programas de entrenamiento en la práctica. Entonces, ustedes imagínense que nosotros a través de un programa de realidad virtual somos capaces de generar situaciones, por ejemplo, de una familia que está discutiendo, de un niño que está comentando que ha sido maltratado, de una dinámica de grupo con diversos tipos de personas que en el ámbito de la reinteracción cara a cara diríamos que podría ser una teatralización, una dramatización donde intervienen los estudiantes, pero aquí es online. Y usted está situado dentro y en ese espacio virtual está trabajando, mirando y siendo capaz de analizar el tipo de interacción que se genera en la práctica. Bueno, eso también les permite, obviamente, un cambio en el modelo de aprendizaje, ¿no? Y este es un proyecto que se está llevando a cabo ahora mismo en la Universidad de... ¿dónde está? Es un programa que se está llevando ahora mismo a cabo en Birmingham, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Entonces, tú te pones tus gafas de realidad virtual, entras y te pones a interaccionar, a trabajar en un entorno de este tipo. Y esto va a ir a más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues hay muchas herramientas que van a trabajar en conjunto, que no es decir solo inteligencia artificial, sino que vamos a llegar a un mix donde vamos a redefinir los diferentes apoyos que tenemos para producir mecanismos que aceleren tu proceso de aprendizaje. Está bien, perfecto, perfecto, doctora Antonio. Bien, ahora casi ya para finalizar, por favor, con la excelente ponencia, agradecería que los participantes que puedan prendan la cámara para tomarnos una foto grupal rápidamente y los que no pueden, hemos habilitado también las reacciones, siguen habilitadas, los que no puedan prender su camarita, por favor les pido que nos ayuden con las reacciones, manitos arriba, palmadas y todo para que podamos salir en la foto grupal, por favor. Gracias, gracias a todos los que nos están ayudando con las reacciones también. Hemos llegado a un buen número de conectados, ya que también estamos transmitiendo por nuestros canales de Facebook, YouTube y bueno, y Meet. Y es por los mismos canales que estamos pasando también el link de asistencia, entonces pueden acceder. Recuerden que tienen que llenar todos los datos hasta el final y ahí ya van a estar registrados. Gracias, gracias. Ya hemos compartido el link de asistencia, está un poquito más arriba. Y doctor, gracias a todos los que han participado. Seguramente ya hemos tomado la fotito. Y por otro lado, doctor, le quería enseñar que tenemos una plataforma de certificados UNAP donde usted
puede poner su número de DNI y le va a salir el certificado por habernos apoyado con esta espectacular ponencia que ha sido muy informativa. Yo sé que corta, pero se nos quedó corta porque usted tiene mucha información que darnos. Igualmente, en unos días le va a estar llegando la carta de agradecimiento por parte del vicerrector académico por su apoyo el día de hoy. Sin más que decir a todos los participantes, agradecerle nuevamente a usted, doctor Antonio López, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. No se olviden que nuestra última sesión va a ser el próximo miércoles 14 de agosto de 7 a 9 de la noche, donde hablaremos sobre la inteligencia artificial y en ingeniería de sistemas, así que espero verlos a todos ustedes por allí nuevamente. Hasta entonces, sigamos explorando y aprendiendo juntos sobre la inteligencia artificial. Que tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches desde España y buen día a todos allí. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, doctor. Gracias.